En la imagen presente podemos ver dos fotografías de dos momentos distintos de un rodamiento. O sea, lo que estamos viendo es la pista de rodadura. En la imagen de la izquierda, la A, hay una falla que es pequeña, si bien ya para llegar a ese estado tiene que haber transcurrido un tiempo lo suficientemente largo, o haber tenido algún problema incipiente de lubricación o algún otro tipo de problemas. Aquí lo que mostramos es un poco la historia de la falla. Es el mismo rodamiento que se ha seguido durante el tiempo y se ha visto cómo progresaba la falla en cuestión. La falla en cuestión es un descascarado que se produce y podríamos suponer de que se debe, en principio, a que el equipo podría estar desbalanceado. Cuando se seleccionan los rodamientos, se seleccionan en base a dos estadios de carga. Una carga estática, que es el peso cuando está totalmente quieto, es un cálculo simple, y una carga dinámica, donde está implícito el número de ciclos que va a dar bajo esa carga. La carga estática es prácticamente imposible, muy raro que pueda modificarse, porque nadie va a quitar ni agregar peso generalmente de un rotor, salvo por una falla, una rotura. Por lo tanto, la carga estática no reviste un problema. El tema con la carga dinámica es que, por ejemplo, hay equipos como ventiladores de caldera que se ensucian en forma despareja y empiezan a desbalancearse. Por lo tanto, a medida que se incrementa el desbalanceo, lo que también se incrementa es esa carga dinámica. Esa carga dinámica es la que finalmente va a llevar a este rodamiento a la rotura. Y esa carga dinámica es la que realiza el progreso de esta falla. Es bastante difícil poder diagnosticar una falla como esta sin la instrumentación adecuada. Para esto se utiliza el análisis de vibraciones, porque en una falla, en un rodamiento, el primer parámetro que vemos en aumento, que nos da indicio de que la falla está en progreso, es el nivel de vibraciones que tiene. Ya cuando veamos el tema de vibraciones entraremos en más detalle, pero por ahora podemos decir que esas vibraciones se van a incrementar a medida que esta falla progresa. Con un analizador moderno podemos llegar a detectar la falla inclusive cuando es de tipo subsuperficial, o sea, cuando todavía desarmamos el rodamiento, lo miramos y está en perfecto estado. Sin embargo, hay una microgrieta que empieza a crecer en el interior que a la larga va a producir un descascarado, se va socavando debajo de la superficie de rodadura y puede aparecer una falla como la que estamos viendo. O sea que el seguimiento desde el punto de vista del diagnóstico es totalmente posible y va desde un inicio muy temprano hasta la rotura misma. El segundo parámetro que a medida que progresa la falla vamos a ver que se incrementa es el ruido. Y en determinado nivel de ruido vamos a empezar a notar de que también hay un aumento en la temperatura. O sea que con estos parámetros podemos decir con a ciencia cierta que una falla está progresando. El tema que tendríamos que considerar aquí también es algún tipo de daño colateral. Por ejemplo, pensemos que todo fenómeno vibratorio implica una cantidad de energía. Esa energía no puede venir de otro lugar más que del motor que propulsa el ventilador, la bomba o lo que sea. Por lo tanto, si ese motor tiene que darme una potencia para ser absorbida y transformada en potencia mecánica útil, también tiene que darme un delta de potencia para poder manifestar las vibraciones, para poder sustentar la energía que se va en vibraciones. Esto quiere decir de que a medida que el equipo se va desbalanceando, la corriente del motor va en aumento.
Como un dato estadístico le puedo comentar que desbalanceos muy severos pueden llegar a incrementar la corriente del motor hasta en un 8%. Si fuera una desalineación muy severa, puede llegar a incrementos en la corriente del motor de hasta el 20%. Con esto se puede ver que en un equipo muy desbalanceado, muy desalineado, una de las cosas que va a ocurrir, casi seguro, es que el motor se queme. Debido al aumento de la corriente, se daña la aislación de los componentes del motor, de las bobinas, y a partir de ahí el motor falla irremediablemente. Ahora bien, dijimos que con un diagnóstico inicial temprano, nosotros podríamos llegar a detectar que hay una falla incipiente, una falla que está apareciendo. Cuando veamos la parte de falla de enrodamiento, vamos a ver que hay 4 etapas bien marcadas en la falla de enrodamiento. La falla incipiente está dentro de lo que sería la primera etapa. Si tenemos este diagnóstico inicial, podemos hacer dos cosas. Una es un seguimiento para ver cómo evoluciona la falla de ese rodamiento hasta su rotura, con lo cual no ganamos mucho. Simplemente sí podríamos saber cuando el nivel vibratorio es muy elevado antes que se produzca la rotura de ese rodamiento y con ello la rotura de todo el equipo. Nosotros podríamos parar el equipo y hacer el reemplazo del rodamiento. Pero hay una segunda actividad que podemos hacer. Y esto es, dado que la carga dinámica puede ser producida por un desbalanceo o por una desalineación, que son las más comunes, nosotros podríamos tomar una acción correctiva y cuando detectamos que hay una falla incipiente o una falla ya en progreso con posibilidad de ver la falla como la que estamos viendo en la imagen de la izquierda, nosotros podríamos proceder a un balanceo o a una alineación, depende cuál sea la causa. Con esto que estamos haciendo, el rodamiento no se va a salvar, el rodamiento va a tener su falla y esa falla va a seguir en progreso hasta la rotura. Lo que sí estamos haciendo es disminuir la carga dinámica. Y si disminuimos la carga dinámica, vamos a extender la vida de ese rodamiento en falla. Esto es lo que se llama la operación con falla bajo control. Y cada vez que yo vea que las vibraciones aumentan de alguna manera desproporcionada, yo podría realizar algún tipo de acción correctiva, como el balanceo, como la limpieza, porque a veces el desbalanceo puede darse en la adhesión de algún tipo de productos que hay en el conducto sobre el cual está actuando, por ejemplo, un ventilador y se está depositando sobre los álabes, de manera que todas esas acciones correctivas, junto con el seguimiento, que sería una actividad predictiva, me van a permitir extender la vida útil de este rodamiento. Como queda claro también, nosotros vamos a definir en algún momento los mantenimientos como 3 que son los más importantes, que son el mantenimiento correctivo, aquel que corrige cuando la falla ocurre, que actúa en forma reactiva, o sea, espero que algo pase, que algo se rompa para ir y reemplazarlo, ir y repararlo. El mantenimiento preventivo, que es un mantenimiento que me dice voy a cambiar antes el componente de su punto de falla. Después veremos cómo se determina ese punto de reemplazo. O bien el mantenimiento predictivo, que me permite llegar hasta límites muy estrechos del punto de falla, aprovechando más la vida útil del bien o del componente. A veces no se trata de extender la vida útil de un componente, sino que por ahí nos conviene seguir operando en falla sin entrar en la zona de rotura, la cual podemos diagnosticar a través del mantenimiento predictivo, simplemente para adaptar el mantenimiento y llegar, por ejemplo, al fin de semana donde la planta para, o etcétera. Lo que queda claro con este ejemplo es que el mantenimiento no siempre es puro, correctivo, preventivo o predictivo. El mantenimiento puede ser una combinación de 2 o más de estos tipos.
como quedó planteado en este ejemplo, donde un seguimiento de la falla es mantenimiento predictivo y tomar una acción correctiva como el balanceo me permite hacer que esa falla ocurra más lejos en el tiempo esperado.